Dios le bendiga, iglesia, familia, morada de Dios. Gracias por estar con nosotros hoy en el día más importante de la semana. Para mí es un privilegio estar aquí y les quiero pedir disculpas antes de comenzar por todos los problemas técnicos que hemos tenido hasta este momento. Les prometo que el domingo que viene vamos a hacer mejor trabajo. Mi nombre es Héctor Cortés, soy uno de los pastores de la iglesia Morada de Dios y vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias a Éxodo, capítulo 20, versículos del 18 al 26. Y por la gracia del Señor, pues salimos ya de los 10 mandamientos. Y vamos a ver la reacción del pueblo de Dios después que Dios le da los 10 mandamientos a su pueblo. Éxodo 20. Versículos del 18 al 26, y dice así la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, como si alzares herramientas sobre él, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Gracias te damos, Señor. Y nuevamente, Señor, nos presentamos delante de tu palabra, Señor, y sabemos que ella es toda suficiente, Señor. Y en esta tarde yo te pido, Señor, que tú hablas a nuestras vidas, Señor. Y que primordialmente, Señor, tu Espíritu convenza nuestros corazones de pecado. Y que en esta tarde podamos, Señor, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante nuestras vidas hay experiencias y situaciones que realmente nos afectan y tocan nuestros corazones. Momentos que recordamos para siempre. Por ejemplo, la graduación de escuela superior o la graduación de colegio. El primer trabajo que uno tiene, el día que uno se retira del trabajo, la primera novia que tuvo, el día de la boda, el día de nacimiento de nuestros hijos, cosas que recordaremos para siempre. Días que nunca se olvidarán y para siempre permanecerán en nuestras memorias. El pueblo de Israel vivió muchas experiencias que serían inolvidables. Las 10 plagas de Egipto, pasar por el Mar Rojo en seco, columna de fuego y nube, maná y codornices para comer, agua salir de una peña y ahora un monte lleno de truenos y relámpagos por la presencia de Dios. Qué maravilloso Dios. Punto número 1, la reacción del pueblo de Dios. La reacción del pueblo de Dios. En los versículos del 18 al 22 se encuentra la reacción de los israelitas a la presencia de Dios y al anuncio de su ley. ¿De qué manera respondió el pueblo de Dios? Ellos respondieron con temor y temblor. Con temor y temblor. En el versículo 18 podemos ver nuevamente la descripción de lo que se podía ver, de lo que se podía escuchar y sentir en ese lugar delante de la presencia de Dios.
El versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo, temblaron y se retiraron, se pusieron de lejos. Y como he dicho muchas veces, la presencia y la voz de Dios debió haber sido un espectáculo bien impresionante. El estruendo, los sonidos de truenos, los relámpagos, el juego de luces en la montaña, el sonido fuerte de bocina que en el original es sonido de trompeta y el humo. Y lo que los israelitas experimentaron en ese lugar fue la manifestación visible de la gloria de Dios. Y tan impresionante fue la gloria de Dios que la reacción del pueblo fue de tener temor y temblor. En Hebreos 12:21 dice, y tan terrible era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y como leímos en Éxodo, vemos que el pueblo de Dios estaba presenciando todo de lejos, porque tenían temor. Entonces, con temor y temblor, a una distancia segura, los israelitas no querían pasar por esa experiencia nuevamente. No solo se habían alejado del monte, ellos no querían que Dios le hablara directamente. Tenían miedo que si Dios les hablaba nuevamente y directamente, ¿qué pensaban ellos? Podían morir. Podían morir. El versículo 19 dijo, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es increíble, el pueblo escogido de Dios, su pueblo que rescató de la esclavitud, su pueblo que nunca abandonó en el desierto, su pueblo que ahora teme y tiembla. Su pueblo no quiere escuchar la voz de Dios nuevamente. ¿Por qué el temor y el temblor? Dijimos que estaban presenciando la misma gloria de Dios. También tenían temor porque Dios les estaba mostrando su carácter y su santidad a través de su ley. Temor porque el Dios Santo ha hablado. Y eso hace que la gente se dé cuenta de su propio pecado. Punto número 2, el temor a Dios. Versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para hacer que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No sé si pudieron ver una aparente contradicción en este versículo. Moisés le dice, no teman para que el temor de Dios esté en ustedes. No teman para que teman. Aparente contradicción. ¿Por qué la aparente contradicción? Bueno, parece una contradicción, pero no es una contradicción. Este versículo habla de dos tipos de temor. Dos tipos de temor a Dios. Temor número 1 es el temor que me aleja de Dios. Temor que me aleja de Dios. También está el temor que me acerca a Dios. Temor que me acerca a Dios. En el versículo 20 Moisés respondió al pueblo, no teman, no teman. Moisés los reta a no temer a Dios de la forma equivocada. De la forma equivocada. Y el temor equivocado es el temor que los alejaba de Dios. Y como dice el versículo 18, su temor hizo que se alejaran de la presencia de Dios. El temor que posiblemente hizo que los israelitas se olvidaran de todo lo que Dios había hecho por ellos. Temor que hizo que olvidaran el amor de Dios por ellos.
Temor que se enfoca en el justo juicio de Dios en vez de su amor y su misericordia. Pero tenemos que ver que Dios no los llevó al monte Sinaí para juzgarlos o para castigarlos. En el versículo 2 del capítulo 20 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios los llevó al monte, ¿para qué? Primero, para recordarles que Él era su Dios. Él les dice: yo soy Jehová tu Dios. Segundo, para recordarles su misericordia y su salvación. Él les dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Iglesia, posiblemente hoy tú le temes a Dios, pero le temes de la forma equivocada. Cuando te das cuenta que has pecado o sigues en un patrón de pecado y tu impulso es de huir o alejarte de Dios, en vez de acercarte a Dios, en vez de arrepentirte de tu pecado y recibir el perdón de Dios, te separas de Él. Te separas de Él. Y si tu impulso es de huir y alejarte de Dios, temes a Dios de la forma equivocada. Temes a Dios de la forma equivocada. Tenemos el mejor ejemplo de Adán, en el jardín. ¿Qué hizo Adán después que pecó? Después de su pecado, en medio de su culpa y su vergüenza, él trató de huir y esconderse de Dios. Iglesia, cualquier impulso de alejarte de Dios en vez de acercarte a Él para reconciliarte, temes a Dios de la forma equivocada. Y es tiempo de que confiemos plenamente en el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Cristo cargó con la pena y el castigo que merecemos por nuestros pecados. En nuestro lugar, en la cruz. Para que todos los que confíen en Él y en su sacrificio puedan ser perdonados de sus pecados y ser libres del temor a la ira futura. Recordemos que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, son una invitación a acercarnos a Dios y no huir y alejarnos de Él. El versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Los lleva al monte Sinaí, se les revela en el monte, para que el temor de Dios esté delante de ellos y no pequen más. ¿Cuál es el verdadero temor de Dios? ¿Cuál es el verdadero temor a Dios? ¿Cuál es el verdadero temor a Dios? El verdadero temor a Dios es el que te acerca a Dios. Y el verdadero temor a Dios es el que te guarda a no pecar contra Dios. Charles Spurgeon dijo: el verdadero temor a Dios nos lleva a temer cualquier cosa que pueda causar el disgusto de nuestro Padre. El verdadero temor a Dios es el que te guarda de no pecar. El verdadero temor a Dios es el que te guarda de no tener dioses ajenos, de no hacer imagen de las cosas creadas. Es el que te guarda de no tomar el nombre de Jehová en vano. Es el que te guarda de no descuidar el día de reposo. Es el que te guarda de no deshonrar a tu padre y a tu madre. Es el que te guarda de no matar. Es el que te guarda de no cometer adulterio, de no robar, no hablar falso testimonio contra tu prójimo.
Es el que te guarda de no codiciar lo que le pertenece a otro. El que te guarda de cometer el pecado que estás pensando en este momento. Iglesia, te pregunto en esta tarde, ¿le temes a Dios? ¿Le temes a Dios? Y ese temor te acerca a Él, te guarda de no pecar contra Él. Y si le temes a Dios de la forma incorrecta, debes hacer todo lo posible para que el verdadero temor a Dios esté en tu corazón. Esté en tu corazón. Estuve pensando en varias formas de qué forma podemos tener ese verdadero temor a Dios. Algunas sugerencias. Primero, escucha, lee y estudia la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer mejor a Dios. Y con el propósito de creer y confiar en sus promesas para su pueblo. Segundo, pídele a Dios en oración que te dé o aumente el verdadero temor a Él. En Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Punto número 3, el altar de Dios. El altar de Dios. Versículos 21 al 23. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Notemos en el versículo 23 que Dios les repite a su pueblo que no tuvieran otros dioses o hicieran ídolos. Obviamente Dios pensó que era importante repetirle a su pueblo el pecado de la idolatría una vez más. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos ese recordatorio constante. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tú y yo necesitamos ese recordatorio porque nosotros también somos tentados a adorar dioses falsos. O para decirlo de otra manera, estamos tentados a dejar que otras cosas llenen el espacio que Dios debería ocupar en nuestras vidas. Y la verdad es que Dios solo se merece toda la gloria. Pero hay un principio teológico bien importante detrás de este mandamiento. El versículo 22 dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con nosotros. Dios no se puede representar adecuadamente en forma de ídolo. Dios no se puede representar adecuadamente en forma de ídolo. Y vimos que Dios le habló desde el cielo a su pueblo. Los israelitas experimentaron su esplendor y su gloria. ¿Cómo puede un ídolo creado en plata o en oro compararse con la belleza, con la majestad y con la gloria de Dios? Es imposible. Las cosas terrenales no pueden competir ni compararse con las glorias del cielo. Iglesia, es imposible capturar la gloria de Dios en una imagen o en un ídolo. Es imposible.
Ni siquiera un artesano o un escultor. Un escultor experto puede captar esa imagen, ni la gloria del verdadero Dios. Pero aunque es imposible, siempre tratamos, ¿verdad que sí? Esa siempre va a ser nuestra tentación. Y después de haber repetido su mandamiento en contra de la idolatría, ahora Dios les da unas instrucciones específicas para la verdadera adoración. Dios les da unas instrucciones específicas para la verdadera adoración. Gracias. Y no solo fueron unas instrucciones específicas para la verdadera adoración, sino que qué hacer cuando violaran la ley y los 10 mandamientos. El versículo 24 al 26 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Estos versículos, hermanos, son una invitación de parte de Dios para que su pueblo se acercara y le adorara a él. Sabemos que su pueblo estaba a una distancia y tenía temor. Pero Dios, por amor y su gracia, les ofrece una manera de acercarse a él. ¿De qué manera el pueblo podía acercarse a Dios? De acuerdo a sus instrucciones, a través de sacrificios hechos en altares de tierra o de piedra no labradas y sin escalones. ¿Y por qué en altares de tierra o de piedras no labradas y sin escalones? Por varias razones. Primero, porque si era de tierra o de piedras no labradas, podía ser construido por cualquier persona en cualquier lugar. Segundo, Dios no quería que el altar fuera una distracción y centrado en el hombre. El altar que quería Dios tenía que ser distinguido por su simpleza y por su pureza. Y que el enfoque del sacrificio fuera Dios y no el altar elaborado. John Mackay dijo sobre este tema: la gente de Canaán usó piedras labradas para construir sus altares porque eran materiales de construcción de la más alta calidad, de los cuales toda la aspereza había sido cortada. Un altar hecho de una piedra tan costosa y estéticamente agradable sería un tributo a la artesanía humana, pero se contaminaría desde el punto de vista del Señor porque distraería la atención de Él y su bondad. Y tercero, tenía que ser sin escalones. ¿Por qué sin escalones? Porque los escalones le añadían una altura al altar y podía revelar la desnudez de las personas. Y si la desnudez de la persona era revelada, podía ser un insulto a la santidad de Dios. Cuarto, Dios quería que su pueblo adorara de la forma que los demás pueblos adoraban a los dioses paganos. Dios no quería que su pueblo adorara de la forma que los demás pueblos adoraban. Dios quería evitar, eso era lo que quería decir. Porque hacer altares de piedras labradas y elaboradas con escalones y que se te viera la desnudez era una práctica común del pueblo pagano.
Dios quería que su pueblo le adorara de la forma correcta. Y eso significaba hacerle altares de tierra y piedras sin labrar. Y podríamos mencionar muchas razones más. Pero lo importante de estas instrucciones, lo importante no era el altar en sí, sino lo que ocurría en el altar. Lo que ocurría en el altar. Versículo 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Este versículo me deja ver que son dos tipos de sacrificio. Dos tipos de sacrificio quería Dios sobre el altar de tierra. Primero, holocaustos y ofrendas de paz. Holocaustos y ofrendas de paz. Primero sacrificarás sobre él tus holocaustos, dijo Dios. El holocausto era un sacrificio de un animal escogido donde ese animal se quemaba por completo hasta que no quedara nada. Y ese animal era importante porque venía a ser el sustituto por los pecados de la persona que lo sacrificaba. Tremper Longman dijo, este paso fue crucial porque cuando el animal era sacrificado, claramente la muerte del animal ocurría en el lugar de la muerte del adorador. La suposición detrás de esto era que el adorador era un pecador que venía a la presencia de un Dios santo. Como pecador, el participante humano merecía la muerte, pero el animal estaba en su lugar. Un sacrificio para la paga de pecados necesario para poder acercarse a Dios en paz. Segundo, sacrificarás sobre él tus ofrendas de paz, dijo Dios. Las ofrendas de paz eran un poco diferentes. En las ofrendas de paz el animal no se quemaba por completo. Se quemaba por un tiempo y la carne que sobraba se utilizaba para celebrar. Era un sacrificio de celebración. Era un sacrificio que les recordaba a su pueblo que no había separación de Dios por sus pecados. Era una celebración del amor y la gracia de Dios. Era una celebración del perdón de pecados. Era una celebración de la paz con Dios. Iglesia, Dios es bueno. Dios es bueno porque le da a su pueblo la manera de acercarse a Él después de darle, ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos iban a desobedecer la ley. Pero por amor y por gracia les da una manera de reconciliación. Y es como si Dios le estuviera diciendo a su pueblo, les he dado mi ley para que la cumplan. Pero también les ofrezco una manera para que cuando violes la ley o peques, tus pecados sean perdonados y recuerdes que yo estoy contigo. El versículo 24 termina diciendo, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En otras palabras, donde quiera que ellos ofrecieran sacrificio, Dios estaría con ellos y los bendeciría. Iglesia, Dios siempre le ha provisto a su pueblo para la expiación por sus pecados. Siempre había un altar donde el pueblo de Dios podía hacer expiación por sus pecados. Todos estos altares y sacrificios apuntaron y prepararon el camino para que Jesús hiciera expiación por nuestros pecados de una vez y por todas. En Romanos 8, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acabo de decir palabras como expiación y propiciación. ¿Qué es expiación? Expiación significa que nuestra culpa delante de Dios fue borrada. Y propiciación significa que fuimos reconciliados con Dios y ya no somos más sus enemigos. Iglesia, Jesús recibió el castigo que nuestros pecados merecen. Cuando Jesús fue crucificado, su sacrificio fue expiatorio en el altar de Dios. Y esto explica por qué ya no necesitamos hacer altares ni sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio ha sido ofrecido. Porque nuestra culpa fue borrada. La relación con el Padre ha sido restaurada. Y todo esto fue a través de Jesús y su muerte en la cruz. Iglesia, si queda un sacrificio por ofrecer, es solo el sacrificio de vivir para la gloria de Dios. En Romanos 12:1, quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, de una vez y por todas. Y ahora es nuestro privilegio y nuestro gozo de ofrecernos a su servicio. Quiero leer Hebreos 13, versículos 15 y 16, nuevamente de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue el sacrificio que nosotros no tenemos que hacer hoy. Él murió una vez y por todas para que hoy pudiéramos estar cerca de Dios. Y podamos celebrar de que Dios está con nosotros. De que Dios está con nosotros. Adoremos al Señor en esta tarde. Oremos. Padre, gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tú nos das de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti, Señor. Yo te pido en esta tarde que tú nos des, Señor, el temor que nos acerca a ti. Que nos acerca a ti, que no huyamos por la vergüenza o por la culpa, sino que nos acerquemos a ti y nos arrepintamos de nuestro pecado. Nos acerquemos en arrepentimiento, confiando en ese sacrificio perfecto de Jesucristo. Ese sacrificio que borró la culpa de nuestro pecado. Ese sacrificio que nos acerca a ti. Y hoy podemos ser tus hijos. Y tú no nos rechazas. Gracias, Señor, porque tú hiciste provisión para nuestra mayor necesidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia hacia nosotros. Bendícenos y cuídanos, Señor. Amén. Iglesia, pronto estaremos juntos
Y oro para que podamos responder con entusiasmo. Oro para que cuando volvamos a la normalidad, nuestra iglesia pueda ser más fuerte, esté más enfocada. Oro para que sea más apasionada y para que estemos más unidos. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. Y recuerden que tenemos el maravilloso privilegio de ayudar a otras personas a conocer y seguir a Jesús. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga y su iglesia dice, amén.